La historia nos conecta, nos une y de alguna manera yo pienso que explica muchos de los acontecimientos que vivimos hoy en día y creo que nunca pasa de moda. A propósito de esto, hay un video podcast que se está lanzando el día de hoy acá en Caracol Televisión y de la mano de Boombox, por supuesto. Se llama Instantes de Historia y estoy con la voz que narra todos estos hechos. Es Juan Esteban Constaín, columnista, escritor, podcaster, historiador. ¿Qué se me escapa? Juan Esteban, bienvenido a Blue Radio. Bien, pues mil gracias, muy amable por esta introducción. Y en efecto estamos lanzando hoy este video podcast que se llama Instantes de la Historia. Instantes de la Historia. Yo quería empezar con una pregunta, es muy contundente, pero creo que nos sirve para arrancar un poquito y explicar el porqué de este video podcast, y es: ¿toda la historia ya no está contada? No, para nada. Siempre hay vetas y zonas de la historia que podemos explorar. Incluso si pensamos que ya lo sabemos todo, siempre hay más información, siempre hay nuevas cosas que podemos decir y también nuevas interpretaciones. Piensa, por ejemplo, en que ahora se están desentrañando los papiros de Herculano allá en el sur de Italia y estamos redescubriendo información que estuvo ahí dormida, carbonizada durante 2000 años. Entonces siempre quedan muchas cosas por contar de la historia. Bueno, y justamente te estaba contando antes de comenzar que venía escuchando el podcast y me doy cuenta que son fragmentos quizás muy poco explorados o que casi, pues yo en particular no conocía. Casi que me atrevo a definirlo como un punto de inflexión en todas estas historias. ¿Esto era lo que querías mostrar en estos fragmentos? Porque son capítulos de 7 u 8 minutos, es una miniserie de 6 episodios y cada episodio tiene que ver con un instante, con un momento, con un destello de la historia en el que el azar pudo cambiar las cosas y se fue volviendo un destino. Porque también en la historia estamos enfrentados a eso, a unos momentos en los que todo se sale de cauce y todo asume un camino inesperado, y pues la idea era explorar como esos momentos en los que todo habría podido ser distinto. A mí me encanta Álvaro Mutis y hay una idea que él tiene en sus novelas de que la vida de la gente es no solo lo que hizo, dijo, pensó y decidió, sino también hay una sombra en su destino que es aquello que no dijo, aquello que no hizo, la puerta que no abrió, la llamada que nunca devolvió. Entonces estos episodios tienen que ver con esos momentos de la historia en los que se partieron en dos las cosas para explorar qué fue lo que pasó allí. Bueno, y ahora que tocas este tema, a mí me llama mucho la atención el tema de las sincronicidades. Hace poco estaba escuchando de eso. Y decías en el capítulo de los Beatles, por ejemplo, soy muy fan, que si no se hubieran encontrado esos 4 seres tan geniales en ese momento, no hubiera pasado pues el fenómeno que conocemos todos como los Beatles. ¿Crees que el destino existe? Y hablando pues de estos capítulos en particular, ¿lo viste ahí? Pues es un poco lo que digo en estos capítulos, en estos episodios. El azar va forjando muchas veces el destino, porque en el caso de los Beatles y sobre todo el momento del que me ocupo aquí en Instantes de la Historia, es una fiesta en 1957 en una ciudad portuaria de Inglaterra, en Liverpool, una fiesta a la que Paul McCartney no iba a ir y a último minuto decide que sí iba a ir para tomarse unas cervezas gratis, y ese día se conoce con John Lennon, tocan la guitarra por primera vez. Eso habría podido no ocurrir y sin embargo ocurrió como un milagro cuyo bálsamo todavía celebramos los bitlómanos del mundo. Es que es un suceso milagroso. Entonces sí, yo sí creo que en muchos sentidos el azar y la historia van configurando una forma del destino. Bueno, ¿y cómo fue la investigación para llegar a encontrar estos fragmentos tan particulares? Pues sobre todo en mis lecturas yo tenía ahí en el tintero la anotación siempre de esos momentos, repito, en los que un azar de pronto menor e inesperado, por supuesto, como todos los azares en su momento, cambió el curso de los acontecimientos. A mí me intriga mucho pensar que una batalla tan importante para el destino de Europa como la batalla de Waterloo se definiera
en parte porque uno de los mariscales de Napoleón Bonaparte se demoró más de la cuenta en su siesta de todos los días, y esos 20 o 25 minutos que se tomó de más para descansar, pues determinaron que los prusianos, los alemanes, pasaran de largo, llegaran a la explanada de Waterloo y salvaran al ejército inglés, que ganó esa batalla y que ganó la guerra, y ahí se acaba el imperio de Napoleón, y ahí se acaba la suerte y el destino de Napoleón, y fue un azar casi insignificante. Bueno, ¿y cómo nace? Me gustaría saber cómo nace esta idea. Tú eres historiador, claramente pues 100% conectado a la historia, pero ¿cómo nace la idea de este video podcast, que además me imagino está enfocado en un público más fresco por ser pues capítulos cortos, curiosos, llamativos? Pues sí, es que yo hago aquí en Blue Radio también un programa que se emite los domingos al mediodía, que se llama Calamares en su tinta, y que luego se vuelve podcast y video podcast, y es más amplio, más general, tiene que ver pues como con grandes corrientes de la historia, pero allí siempre me queda faltando tiempo para ocuparme de unos instantes y de unos momentos. Entonces esta es una especie de derivación que se nos ocurrió para poder extraer de esa misma historia unos momentos que se puedan narrar, explicar, y sobre los que podamos pensar para entender lo que estabas diciendo ahora, cómo opera el destino y cómo hay una moneda oxidada que uno tira al aire y que tiene en una cara el azar y en el otro el destino. Claro que sí, yo la verdad también soy fiel creyente de eso, y creo que todos lo hemos vivido, que en algún punto de nuestra vida pasan las cosas de una manera casi, eso también le dicen diosidencias, casi pasan las cosas de una manera inexplicable, y siento que también da mucha tranquilidad pensar que todo pasa de la manera en que debe y que no hay, quizás, claramente, pero no hay otra manera. Y a propósito, bueno, de este tema tan interesante que estamos tocando, yo quería también saber, ¿hubo una curaduría previa para estos capítulos? Me imagino que tendrás muchas cosas en un derrotero de ideas, de muchos fragmentos que te hubiera gustado tocar, pero inicialmente arrancamos con 6, si no me equivoco. Sí, pues claro, tuve que podar y cribar mucho las ideas que tenía, porque en efecto pues son muchísimos instantes que podrían servir para estas narraciones. Escogí una variedad también cronológica, episodios que ocurren en el siglo XX, otros en el siglo V y XVI. Por ejemplo, ¿por qué asociamos a Moisés con los cuernos? Y es pues porque hay una serie de esculturas en las que aparece esa figura bíblica cornada por un error y una sutileza de la traducción de la Biblia al latín en tiempos de San Jerónimo. Y eso constituye ya una tradición que no se puede desmontar. Entonces tenía una variedad de temas, de espacios, de épocas, y privilegié como esa variedad para esta primera temporada. Y luego pues quizás, ojalá vendrán más, porque tengo pues material de sobra para contar muchos más instantes de la historia que la definieron y en los que todo habría podido ser distinto. Yo me imagino que debes tener muchísimo, por eso te pregunto cómo debes tener muchas cosas ahí en el tintero todavía por explorar. Me llama mucho la atención tu faceta como escritor, de hecho has sido muy galardonado. Quisiera saber, en este tema de ser podcaster y de crear pues tus capítulos, ¿cómo ha influido tu faceta de escritor? ¿Van ambas de la mano? ¿Qué te ha aportado, digamos, ese análisis de la escritura para desarrollar eso? Pues sí, porque yo me deslicé hace mucho hacia la ficción, abandoné la historia, o no la abandoné del todo, pero me he servido de la historia y del pasado para componer mis ficciones, y sin embargo pues sigo vinculado con el intento por contar y pensar y entender y explicar la historia y cómo se escribe. Entonces yo creo que la literatura y la ficción sirven mucho para tratar de tejer un relato persuasivo. Uno cuando escribe ficciones necesita que el lector vaya de página en página y no se despegue de la historia que uno está contando, ya sea real o inventada. En este caso, pues yo cuento historias que tienen que ver con el pasado y aspiro
a persuadir a los oyentes tanto como aspiro a persuadir a los lectores cuando estoy escribiendo. Maravilloso. Bueno, iba a preguntar algo también respecto a eso. Bueno, pero contémosle a los que nos están escuchando y viendo, ¿desde cuándo está disponible Instantes de la Historia? Y digamos, ¿por qué es importante y por qué es llamativo escuchar este podcast y no otros de historia que hay actualmente? Bueno, está disponible ya en todas las plataformas de audio y video y ya está al aire los 6 episodios, y creo que hay en este producto, en este podcast y video podcast, pues eso, una reflexión en torno a cómo, repito, el azar va tejiendo la historia y de pronto el destino. Yo creo que hay una variedad hoy de gente que quiere pensar las mismas cosas y esa confluencia es muy rica. Entonces, en vez de señalar por qué este sí y los otros no, yo diría que este también, porque cuanto más riqueza haya en las voces que se ocupan de pensar el mundo en que vivimos, que es el resultado de todos los mundos que lo habitan en el pasado, pues tendremos una comprensión mejor de lo que somos. De manera que yo celebro que haya una pasión por la historia y que eso se exprese en libros y ahora se exprese también en este auge de los podcasts y videopodcasts. Que son muy consumidos ahora, ¿no? Todo el mundo está en el auge del podcast y más pues si nos sirven además para entretenernos, para nutrirnos, que yo siento que eso es lo que hace la historia de alguna manera, nos explica quiénes somos. De acuerdo, un autor español dice: somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Y un autor italiano decía: no, la historia no es la ciencia del pasado, sino del presente. Con ella entendemos el mundo en el que estamos, pero entonces remontamos el río del tiempo y ahí encontramos una cantidad de claves fundamentales de nuestra época, y eso es importante para entenderla mejor y para no pisar viejas trampas que pueden ser cada vez más peligrosas. Bueno, como han escuchado, Instantes de la Historia con Juan Esteban Constaín. Un placer tenerte acá en Blue Radio. No se pueden perder esto, está en todas las plataformas de audio ya disponible desde el mes de mayo. Bueno. Gracias por estar acá. No, a ti, un gusto.